Hola, bienvenidos a un episodio más de Elite Podcast. Mi nombre es David Ramírez y Elite Podcast es un espacio en donde compartimos y aprendemos de personas de élite con éxito en diferentes aspectos de la vida. Aprendemos cómo piensan, cómo se comportan, cómo actúan en diferentes procesos o escenarios para aprender de ellos. El día de hoy tengo un invitado muy especial, es Andrés Ramírez, mi hermano. Teníamos este encuentro bastante pendiente. Muy pendiente. Y bueno, el día de hoy sí tenemos la oportunidad de hacerlo. Estoy muy contento por la oportunidad que tenemos de compartir información que le puede servir a muchas personas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y lo que queremos el día de hoy es, la invitación que me dio mi hermano es a que mi testimonio y mi historia, por decirlo así, sea necesaria para mí al contarla y que conecte con muchas personas y que les sirva. Listo, comenzamos por el principio. ¿Quién era Andrés hace 4 o 5 años? Hace 4 o 5 años, yo en esa conversación interna que he tenido últimamente, me llamó, ese Andrés era un soñador, pero lo llamo un soñador responsable, pero era un soñador feliz, irresponsablemente pero feliz. Una persona que estaba viviendo series, una etapa de su vida con muchos aprendizajes y como en un escalón de la vida donde estaba pasando unas etapas de vida diferentes a las de ahora. ¿Qué estabas haciendo? Yo en ese momento estaba emprendiendo un negocio. Estaba emprendiendo un negocio, comenzando, muy en los comienzos. Comencé hace más o menos 6 años. Si hago lo de la etapa 6 años y medio, 7, yo venía de un empleo y me quedé desempleado. Me acuerdo mucho que me fui a un viaje a verlo competir a usted. Yo fui con mi papá, que mi papá fue el que me invitó. Y en esa etapa de su vida se estaba comenzando con el deporte en esa área de CrossFit. Y yo fui a verlo y yo estaba comenzando. Estaba comenzando con mi etapa de fitness, estaba comenzando como a encontrarme también con el tema de salud y también estaba emprendiendo un nuevo negocio. Cuando salgo del empleo, yo dije, yo no quiero trabajar más para nadie y emprendí un negocio. Por eso digo soñar responsable, porque emprendí un negocio sin nada, endeudándome sin tener en cuenta un montón de cosas, pero yo era feliz porque no sufría, yo la expectativa que tenía era, todo se va a dar. Esa era la persona hace 5 o 7 años. Muy bien. Nosotros como hermanos y como familia estamos viviendo unas situaciones muy particulares en esta época, finalizando el 2023. Y fueron un montón de experiencias que nos han transformado a las personas que somos ahora. Cuéntanos un poquito de esas experiencias que te han transformado a la persona que eres hoy en día. Sobre todo al día de hoy, pasan muchas cosas. No, en esa etapa que les acabo de comentar, yo en esa etapa de vida, yo haciendo como tratando de recordarlo, yo era un Andrés, como dije, soñador y responsable, era feliz, pero también cometí muchos errores, que uno puede ser soñador responsablemente. Entonces tomé decisiones, mi mamá se asoció conmigo y tomamos decisiones equivocadas, invertimos sin mucha estructura, pero como todos los escalones de aprendizaje y de etapas de la vida son aprendizajes. Entonces yo sí aprendí mucho y empecé a crecer como persona. Empecé a encontrarme con cosas
que uno nunca espera, pero lo afronté creo que de la mejor manera. Y empecé a relacionarme con personas adecuadas que llegaron a mi vida, que me empezaron a enrutar, desde mi familia, mis amigos, empresarios, y me fueron moldeando. Esa etapa de mi vida fue como la etapa donde empecé mis primeros escalones como emprendimiento serio, porque yo ya hace años atrás, muy joven, también había emprendido como en 3 negocios, muy responsablemente también, pero que uno cuando tiene 20 años, uno siempre quiere vivir la vida que no se merece todavía. Uno quiere vivir esa vida donde yo monté un bar con un amigo, por ejemplo, a los 20 años. A los 20 años uno que cree que monta el negocio, que va a tener empleados y que va a vivir muy bueno y que va a tener todos los lujos. Pero no entiende que primero tiene que bajarse el estatus de la vida, es decir, un estatus donde yo pueda sostenerlo. Entonces tomamos decisiones muy locas. Y así me pasó también en el emprendimiento que les estaba contando, donde me empecé a crecer como persona, pero empecé a estrellarme con cositas de... Yo siempre era como que el otro mes voy a vender 10 millones porque sí, el otro mes voy a vender 50 millones porque sí. O sea, no hacía una estructura de una empresa que ahorita pues he mejorado mucho en eso, obviamente por todas las experiencias que he tenido últimamente. Y me estrellé con ese Andrés de soñador, pero que se estrelló con eso, como que no se daban las cosas, pero trataba de solucionar a medida que va a pasar el tiempo, pero nunca sufría en el sentido de que me voy a quebrar, ¿Qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? No, siempre era, esa es la parte positiva con la que yo me quiero quedar de ese Andrés. Y ya a medida que va pasando el tiempo, me relaciono con unos amigos que somos muy unidos y me aportaron a mi vida muchas cosas. Yo a ellos, cuando entro en este tema del emprendimiento, también entré en el tema del fitness, donde en el tema de la salud, me peliculé mucho. Yo empecé a leer sobre salud, sobre nutrición, me veía todas las peleas de toda la gente, de nutricionistas, de doctores, y empecé a... Pero antes de eso no quites lo de que en tu inicio de la curiosidad yo ya había empezado, entonces acudiste a mí porque veías, y hay una cosa muy importante, ahorita es muy saludable y come muy bien y tiene una hija que no permite que se alimente mal y tiene una muy buena estructura de un montón de cosas que hasta les va a contar de que él fue la persona, el individuo que impactó en un entorno de varios, de su entorno, de sus amigos, que son muy amigos. Pero la curiosidad inició consultándome a mí. Y para mí era como, no, mi hermano es el que no. O sea, digamos, muchas personas que son conscientes de su salud, de que son ese de la familia que hace ejercicio, que se preocupa por comer bien y que come diferente. Yo era ese. Y en mi familia los demás no. Entonces, él sí hubo un momento en el que yo fui a ese entorno que, bueno, pero no fue mi iniciativa, realmente sí fue la de él, pero yo sí fui, digamos, como una herramienta para esa transición de pasar de no ser una persona consciente en ese aspecto puntual de la salud y de su composición corporal y de su fitness y de su bienestar físico y empezó un camino de transformación desde esa época, ¿hace cuánto tiempo? 6, 7 años, Hace 7 por ahí, años. sí, hace por ahí 7 años Comencé. y después empieza a pasar eso que tú te empeliculaste con así como todo nerdo y estudiando y leyendo y todo. Sí, yo en la primera etapa, yo le empecé a preguntar a David, venga, ¿qué ejercicios hago? Él no vivía acá. ¿Qué hago? Entonces yo me iba para el parque a hacer ejercicio, Al, sin, ¿A dónde? en el parque Lleras. No, no. Yo me acuerdo que tú ibas a la unidad deportiva de Belén también. También, sino que donde yo trabajaba yo me iba trotando con el traje de empleo. ¿Verdad? Yo empecé como empleado cuando estaba en la transición de pasar a emprender. Y ahí empecé, esos fueron mis primeros pasos. Empecé a trotar, me iba a hacer ejercicio en el parque, después salgo del trabajo y empiezo a emprender y empiezo ya a entrenar más duro y empiezo a comprometerme
Después pasó una etapa en mi vida donde yo dije, esto tiene que ser coherente, no solo hacer ejercicio, sino tengo que darle la gasolina a mi cuerpo, la que necesita, y no basura. Y entonces empiezo a leer, a estudiar, entonces le empiezo a preguntar a David cosas, y entonces me empiezo a instruir, y empiezo a encaminarme, que hasta entendí que uno en los procesos, nadie tiene la fórmula secreta, la fórmula secreta es de uno la encuentra. Y entonces en toda la lectura Y todo el mundo quiere la fórmula. todo el mundo la quiere, Una fórmula que no existe. no existe porque, o sea, si existe, pues está en uno. Entonces uno con la información, sea de nutrición, financiera, de todo, espiritual, ¿Tú crees que esa fórmula se puede comprar? no se puede comprar. O sea, que alguien te diga, ayúdeme con algo así. Por ejemplo, yo doy asesorías Ajá. para salud, para composición corporal, todo eso. Entonces, ¿qué sí puedo entregar yo? La conciencia y la iniciativa no. Eso es lo No. que no. Hay una frase muy popular de sabiduría que dice, el maestro te llega cuando estés preparado. Entonces, esa frase o esa pregunta es si la puedo comprar. Yo no la puedo comprar si yo no estoy preparado. Yo la puedo comprar si estoy preparado. Entonces, así me pasó a mí. Entonces, el que se sienta preparado, me escribe. Entonces, así me pasó a mí. O sea, yo empecé a buscarlo a usted y empecé a buscar un montón de información, empecé a leer libros, empecé a mirar un montón de videos, gente relacionada con un montón de información diferente. Y eso hay un mundo donde empecé también en el mundo del fitness y fue muy bacano porque entré en el mundo del emprendimiento, donde esto suena muy cliché, pero el emprendedor que no se quiebre o que no falle no es un emprendedor. Pero cuando uno está comenzando, uno no piensa, me voy a equivocar, me voy a estrellar. Uno no empieza así, uno empieza, todo se me va a dar, voy a generar rentabilidad, me voy a comprar mis lujos, voy a tener una empresa exitosa. Pero es necesario y hace parte de la escuela uno equivocarse mucho. Entonces yo entro en esa etapa de empleado a emprendedor y de la mano voy entrando al mundo de la salud. Me gusta llamarlo más así, al mundo de la salud, porque en el mundo del fitness hay mucha gente que no es saludable. Entonces dentro del mundo de la salud, que hago ejercicio, como bien, y cuando entro en ese mundo empiezo a influenciar a unas personas de mi entorno que empiezan a cuestionar. Cuando en la primera etapa es muy difícil, porque yo era de rumbas, de trasnochos, de un montón de cosas que no eran nada saludables. Y cuando uno empieza, le empiezan a decir el fitness o el saludable, ay, no le puedo dar esto. Es un choque Todavía tenemos social. eso. Todavía, pero como uno ya empieza a influenciar y como ya uno es un roble en eso, uno ya es una persona influenciadora en eso, ya a uno no le afecta y ya el entorno cercano sabe que no afecta. Entonces ya, por ejemplo, yo voy donde mi suegra y ella ya me prepara las cosas que yo como, sin yo pedírselo. O sea, no es como que yo voy allá yo allá voy como lo que sea porque estoy de visita, pero ya hay un amor familiar donde ella entiende que ese es mi discurso y ya es incoherente, donde no lo siga haciendo. Entonces, mira que el entorno va evolucionando y no solo eso. Yo sabía que mi suegra no consumía azúcar, por lo menos, o dejó ciertos hábitos, dejó la gaseosa, dejó ciertas cosas, entonces uno ya se vuelve un influenciador sin exigirlo, se vuelve natural. ¿Por qué? Porque hay coherencia. Entonces cuando yo entro en este mundo del emprendimiento, yo era un soñador irresponsable y empiezo a tomar decisiones equivocadas y entro en ese entorno que yo había influenciado en la salud, mis amigos me empezaron a decir, venga, ¿qué como? Gente con 28, 30 años, amigos míos, con enfermedades que le daban antes a los de 60 años, 70 años. Y empezaban que a tomar pastas, a cosas. Yo, venga, no, cambien su estilo de vida, ahí está. Y entonces me empezaron a preguntar, sin yo vivir de eso, sin ser irresponsable que yo me dedicaba, no. Solo daba mis consejos a lo que yo hacía, que yo percibía que era saludable. Y empezaron a hacerlo y se les empezó a cambiar la vida. Empezó a cambiar la vida de ellos en el tema de la salud y en un mutuo, yo era el emprendedor, pero en un mutuo cambio de información, ellos sí eran muy juiciosos financieramente. Cuando hablo juiciosos financieramente es que ellos apuntaban los gastos, llevaban unas finanzas del hogar
Y a mí me impresionó eso porque yo nunca lo había visto. En el 95% de la población, nadie lleva las finanzas del hogar, nadie. Y ellos me empezaron a mostrar un Excel y empezaron a, vea, yo apunto mis gastos, entonces se tomaban un tinto y lo apuntaban y tenían el hábito que gastaban en el día, cuánto me ahorré, cuánto gané, como una empresa. Y empiezo ya a tener esos hábitos y empiezo a crecer también financieramente, porque entendí que para yo llevar una empresa exitosa, debo llevar mi hogar primero, exitoso, financieramente. Si yo quiero llegar a eso, primero tengo que empezar por lo básico, lo mismo que el ejercicio, tengo que ser coherente. Si yo no llevo mis finanzas bien, entonces yo nunca voy a llevar a mi negocio exitoso. Si yo llego y se acaba el mes y no soy capaz de ahorrar, no tienes ni siquiera un control. Como el que no controla lo que come, no controla lo que gasta. Entonces pasaba el mes y yo me gastaba más de lo que ganaba. Entonces empecé a controlar eso. ¿Cómo se controla? Siendo organizado financieramente. Y eso me lo enseñó mi entorno al que yo influencié en la salud. Y como yo era el emprendedor, entonces empezamos a hacer cosas de negocios y empezamos a crecer. Empezamos a crecer y el mismo entorno mío me empezó a ver crecer financieramente. Y empecé a crecer y empecé, digamos, a vivir el momento soñado, donde no había escasez de dinero. Nunca me consideré millonario, jamás. Creo que faltaba mucho para considerarse millonario. Y, y cuando llegó esa etapa en mi vida, pero sí, o sea, digamos que no fui millonario, pero sí no había escasez de dinero. Ya pasaba que dejé de mirar cuánto valía la carta en el restaurante. Me llegó a pasar eso. Me llegó a pasar es que ya no, y pasaba el mes y me gastaba menos de lo que ganaba. Pasó ya a empezar el saldo en verde, entonces, bueno, ¿qué hago con la plata? Invertámosla. Y empezamos a hacer un grupo de amigos también donde empezamos a invertir, empezamos a hacer un montón de cosas y yo empecé a crecer en mis negocios. Y empecé. Pero, Sí, yo recuerdo que cuando empezaste a vivir esa etapa, nos lo comunicaste a mi mamá y a mí. Y recuerdo que un día nos dijiste, es que me está yendo muy bien, es que este mes me fue muy bien. Y ese mes que te fue muy bien, para no decir cifras pues y exponer esas cosas, pero era algo que era como 30 veces, ganaste un mes 30 veces lo que ganabas antes. más o menos, sí, más o menos era así. Y yo empecé a tener ese choque donde, en qué momento pasó todo eso, y empecé a. Por eso yo digo que las escalas de aprendizaje en todas las áreas de la vida deben ser unos procesos, pero todos son diferentes. Todos son diferentes porque no todo el mundo va a pasar las mismas experiencias. Y a mí me estaba pasando ciertas experiencias donde llegó un momento en que empecé a tener un éxito financiero, me estaba gustando, estaba en eso y ese mundo del dinero lo empieza a atrapar. Creo que ahí es donde ya no es todo es tan bonito porque yo ya me empecé a sentir muy vacío. Llegaban las noches y escuchaba información de sabiduría y decía, tú harías esto si no ganaras un peso y yo fácilmente diría, no, si no gano plata y me empezó a robar un montón de momentos, un montón de emociones, momentos de con mi hija y empecé a tener ese choque emocional donde empecé a atrapar donde yo estaba con el celular trabajando, almorzando, no me concentraba en el almuerzo ni siquiera, no vivía la hora y mi hija me decía, papá, mira, mira, y yo tengo que hacer negocios y me enfocaba en eso y eso empezó a tener un choque muy teso en mi vida. Y eso no fue de un momento a otro, eso empecé a caer en cuenta cada vez que pasaba el día a día, y me fue envolviendo. Y quedé atrapado en eso, quedé atrapado en que en el círculo donde yo me movía lo más importante era el dinero. Y eso la gente nunca te lo va a decir. Es que para mí lo más importante del dinero nunca te lo van a decir. Sin decir obviamente que el dinero es malo, el dinero hace parte de nuestro entorno y es necesario y hay que tratarlo como es. Pero se volvió una ambición. Cuando la palabra ya tiene ambición, ya tú empiezas a dejar cosas en la vida que no en este momento siendo consciente no estaría dispuesto. Y cuando pasa ese momento en mi vida, empiezo a sentirme vacío, pero el dinero ni siquiera te da tiempo de cuestionarte. Yo ya no, ni me lo cuestionaba, como que, venga, no estamos ganando dinero, pasaba esa nube y cerraba los ojos y seguía. Pero la vida es muy sabia y escuché hace poquito, las circunstancias que te pone la vida
es porque tú eres capaz de controlarla. Todo lo que te pone en la vida, las adversidades, las crisis, eres porque eres capaz de controlarla. Y en el mismo mundo de los negocios me empezaron a pasar un montón de cosas que yo no, que yo creería que no estaba como preparado para admitirlo. Entonces me robaron grandes cantidades de dinero. Hice sociedad, los socios me empezaron como, no, ese no es el socio con el que yo quería estar, ciertos negocios que hice, eh, inversiones que se cayeron, Te estrellaste. me estrellé emocionalmente y como que yo dije, todo lo que le estaba dedicando, toda mi energía, estaba enfocada en el dinero y la vida me está diciendo, es que ¿quién dijo que usted vino solo a hacer dinero? Usted vino a hacer propósito en la vida. Y ese propósito, yo ya lo sabía hace muchos años, solo que es como que está escondido y el que no ha descubierto el propósito, la conciencia sí lo sabe. Solo es que debes saber cuál es y lo descubres en los momentos de crisis. Y en ese momento de crisis yo toqué fondo, pero fondo, fondo, donde me empecé a... Cuando uno toca fondo en ciertas áreas de la vida, es donde tú hablas contigo mismo, o sea, te ves al espejo y empiezas a decirte, venga, en serio, yo aquí vine al mundo. Y eso lo logras en un nivel de sufrimiento muy alto. Yo sufrí, yo sufrí mucho y en ese sufrimiento yo dije, quiero hacer el propósito, quiero hacer el propósito y me encontré con eso. Me encontré con que hace poquito me vi una película que me la he visto 10 veces y fue un choque, como si la película me estuviera hablando a mí. Y en la onceava vez, en la onceava vez, yo sentía que la película me hablaba. Y es una película que después les recomendaré No, mucho. Y ya, ¿cuál hablaré. es? La del Guerrero Pacífico. El Guerrero Pacífico. Pacific Warrior. Y el maestro cuando hablaba, yo no, le hablaba al protagonista, pero y esa onceava vez, bueno, me la vi en realidad como 5 veces. La quinta vez que me la estaba viendo, que fue hace poquito, yo sentí un llamado y el aprendizaje fue muy claro. Y es, si tú no aprendes con el primer error, el siguiente error va a ser más grande. Y si el siguiente error más grande no caes en cuenta, va a ser cada vez más grande y va a haber un choque emocional. Y entonces en ese momento yo empecé a entender cuál era mi propósito y qué más bonito que monetizarlo, ¿cierto? Pero yo a uno de los mentores míos le escuché siempre decir, el error del ser humano para el tema de la felicidad es que siempre ven los números y después yo miro si me gusta o no. Siempre es la tabla de Excel y es al contrario. Es a mí que me apasiona, que me gusta y yo cómo lo monetizo. Encuentre, siempre hay una manera de monetizar su propósito, siempre, de lo que le apasiona. Y entonces entendí eso y ya eso es lo que me ha llevado ahora, pues todas esas experiencias y todos esos escalones de aprendizajes. Entendí eso. Y las etapas de la vida son así, son fluctuantes, en donde con información entendí que es como uno sobrelleva las cosas de manera evolucionada. Y estoy entendiendo eso y toqué fondo y me ha llevado pues un crecimiento en el tema de los negocios, en el tema de la salud, en el tema de las relaciones. Y ese es el que soy yo ahorita, para responderte la pregunta. Ya mencionaste sobre ese propósito. Entonces, para terminar, que estás en un proceso sí, de crecimiento, como todos, pero en este momento de tu proceso, ¿qué se viene? ¿En qué estás pensando? Y hago un pequeño contexto ahí, es que hay muchas historias de personas que son referentes, que vienen desde abajo y las situaciones y los aprendizajes los forjan para escalar. Tú tienes una historia particular y es que como tuviste ese éxito financiero y es desde ahí que las situaciones se te presentan y el llamado al propósito es desde ahí, que es diferente.
Hay personas que están abajo y empiezan en esa búsqueda del propósito desde, desde la ignorancia, empiezan a adquirir sabiduría y conciencia, tienen ese despertar y algunos, no todos, porque es la mayoría de personas las que siguen dormidas en el sistema, con esa que les vendieron ese aspecto del éxito, ¿Y cuánto tienes en la cuenta y eres exitoso? eso. Y como viven en eso, pero bueno, esas otras historias de éxito a las que me refiero son personas que vienen de abajo y encuentran su propósito o están en la búsqueda de ese propósito, lo encuentran y ascienden. En tu caso es como al revés, es como que tú estás arriba en ese éxito social y desde allá es que tú tienes las experiencias para dirigirte hacia tu propósito. Entonces, cuéntame un poquito más de eso. Bueno, o sea, lo que pasa es que el propósito es interno. Todo el mundo lo tiene. De servir con alguna información que tengas. No es con un producto tangible o a través de productos tangibles, pero es muy interno lo que tú tienes ahí. Y yo tenía eso guardado. Cuando pasan esas experiencias, hace poquito en una entrevista yo escuché a alguien que decía, le preguntaron, ¿qué harías si te murieras, tuvieras un día De vida. de vida? Y él contestó algo muy sabio y dijo, yo hablaría con mis hijos y me bañaría con agua fría y me acostaría esperando la muerte. Y en ese esperando la muerte es que hablaría conmigo mismo. ¿Qué vine, qué aprendí? ¿Qué hice? Cumplí mi propósito. Aprendí. Y cuando él contesta eso, yo veo eso y yo inmediatamente me hago esa pregunta. Cuando en esos momentos que toqué fondo, porque toqué fondo, o sea, yo me morí, morí literal en ese aspecto. Cuando uno se muere emocionalmente es donde uno se cuestiona, ahí es donde te encuentras contigo mismo y te empiezas a ver el espejo y empiezas a decirte quién soy. Y cuando yo toco fondo, hago el mismo escenario, ¿qué pasaría si me muriera? Yo creo que yo estaría arrepentido de no haber hecho muchas cosas. Y cuando uno se cuestiona de esa manera, bota todos los miedos. Porque cuando llega el momento de la muerte ahí no hay nada. Ahí no hay carro, no hay cuenta bancaria, no hay el que dirán. Entonces cuando yo llegue a ese momento, la vida es muy corta, no quiero llegar a ese momento de muerte sin haber intentado y haber realizado mi propósito. Entonces ese llamado que me hizo la vida con las crisis y adversidades que me pasaron este año, fue como te estoy haciendo un llamado y en serio no vas a caer en cuenta. Y ahí cuando ya caí en cuenta de todo lo que acabo de mencionar, dije, me voy a lanzar y voy a hacerlo porque es que no hay otra vida, no hay otro Andrés. Tengo esta vida y voy a dar mi máximo para hacerlo. Y quiero despertarme todos los días en decir, quiero hacerlo. No estar pensando en cuánto me va a ganar o que eso represente mi decisión. Que eso sí te pasaba antes. Que eso siempre me pasaba. Yo siempre era, cuando miramos los negocios, era qué tan rentable es, medimos riesgos, y ahí tomábamos decisiones. Y venga, ¿esto qué va a aportar? ¿Cómo me siento yo al hacer eso? Si eso no diera esa rentabilidad, si no quedara la mitad, yo lo seguiría haciendo. Me voy a levantar todos los días pensando emocionado y contento de lo que voy a hacer. Trabajaría día y noche en eso si no me diera el dinero suficiente. Y esa es la pregunta que yo me hacía mucho. Es que no me acuerdo si alguien me la hizo. A lo que tú te dedicas, que son varios negocios, son varias funciones, tú lo seguirías haciendo si no ganaras un peso. Y la respuesta fue inmediata, nunca lo haría. Y eso fue un choque que el mismo entorno no me dejaba ver, de los negocios, del dinero, de todo lo que uno ve. Porque en el entorno que me llegué a mover también fue muy ambicioso. Y ahorita muy fácil es que obviamente no, yo solo haría lo que no ganaría dinero si fuera mi propósito y fuera emocionante para mi vida.
que me apasione. Entonces, hoy he tomado la decisión de algo muy bonito, porque esta entrevista la estamos haciendo también por eso, nació de una conversación muy profunda, donde yo decidí hacer mi propósito y boté todos los miedos. Lo decidí anoche, acostado en mi cama meditando, diciendo, ya no quiero ocultar esta información que tengo, que sé que le va a servir a muchas personas, y quiero dárselos, y de ahí nació, porque ya veníamos de hace 2 meses haciéndolo, pero una cosa es decirlo y una cosa es decidirlo, es que es diferente. Y yo lo decidí, y realmente lo decidí anoche. Por eso nació esta entrevista, este video, donde quiero inspirar en realidad a la gente que tiene esos miedos, que solo lo dice, pero no lo decide. Entonces yo lo decidí, y ahí viene un proyecto muy bonito que vamos a realizar, que espero que impacte a un montón de personas. Espero que lleguen las personas adecuadas, que estén preparadas y que conecten con eso, que conecten con eso. Listo, este fue un episodio más, Elite Podcast, Andrés Ramírez, mi hermano. Suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo episodio. Yo creo que Los micrófonos, sí.